vivimos súper ocupados, súper ansiosos, súper en el tránsito, en el trabajo, hasta en una era de la inmediatez, que queremos que las cosas sean inmediatas, queremos que sean así, y si no se da, me pongo más ansioso, me pongo más loco, me empiezo a angustiar. Esta tercera característica también está, pero totalmente presente. Bienvenido al podcast de Conexión Pineal. Es tiempo de despertar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, según donde nos estés mirando, escuchando a este programa. Mi nombre es Federico Calvano, te doy la bienvenida a un nuevo programa de Conexión Pineal que vamos a estar hablando de un tema fantástico, hermoso, divino. Hoy voy a estar solo, Juanpa está viajando, que tiene una actividad este fin de semana ahí en Villa María, en Córdoba. Entonces, voy a estar conduciendo el programa, compartiendo esta hora con ustedes. Bienvenidos a todos los que se van conectando de distintos lugares y espero que estén muy bien. Compartan, como saben, compartan en Face, compartan en YouTube si estás, que vamos a estar hablando de rompiendo el hechizo, rompiendo el hechizo. ¿Estamos hechizados realmente? Vamos a comprender un poco más, sobre todo sin dar información que nos pueda llegar a complicar hoy en día en las redes. No se puede hablar de todo de una manera como se hablaba capaz en otros momentos, pero comprendiendo cuáles son los procesos a nivel psicológico y obviamente llevándolo a la energía, ¿no? Cuando hablamos de la energía, la conexión al ser original que somos, desde ese lado, que es el que nos gusta hablar más que nada, pero ¿qué es lo que dice la psicología al respecto de todo esto, ¿no? Que hay varias corrientes que generan bastante controversia, ya desde hace más de un siglo que se habla de todo esto, ¿no? Y que obviamente tiene mucho que ver con lo que se habla de lo que podemos entender, formas, pensamientos y demás. Así que vamos a comenzar, sin más. Un saludo a Claudia, que está ahí en los controles. Ahora sí, Clau, please, poné la presentación y vamos a estar hablando de rompiendo el hechizo, ¿no? Que tiene un nombre que me gusta, este nombre, porque me acuerdo la primera vez que agarré un libro de David Icke, el escritor americano, ¿no? Hace ya más de 15 años, y uno de sus capítulos se llamaba Rompiendo el hechizo, ¿no? Breaking the Spell, justamente, estaba en inglés ese libro. Y me llamó muchísimo la atención, obviamente, después era casi uno de los últimos capítulos, si no era el último, ¿no? Y cuando lo leí el libro después lo entendí, pero siempre me llamó la atención, porque llegué a pensar, dije, pero ¿qué hechizo hay? ¿Qué hechizo puede haber? Acá, básicamente lo que digo es, con esa libertad creativa, más que el hechizo de lo que uno podría pensar de un mago o una bruja realizando algún hechizo, sino que esa libertad creativa, cómo podemos alcanzar esa libertad creativa con todas las situaciones actuales que la humanidad está atravesando. Y para esto, como siempre, hay que verlo con una mente abierta. Por eso esta frase de Einstein, que se le atribuyen a él, hay muchas frases que le atribuyen y no necesariamente las dijo Einstein, ¿no? Pero esta decía, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Lo haya dicho él, no lo haya dicho él, tiene toda la razón. Para eso tenemos que salir del modelo estándar con el que observamos nuestro día a día, con el que observamos las cosas. Cuando empezamos a expandir nuestra conciencia, justamente empezamos como a romper ese modelo estándar, de comprender cómo es de alguna manera el día a día, cómo es la vida, quién soy yo, para qué estoy acá y demás. Por eso hay que ver esta horita, que obviamente no podemos profundizar mucho en este tema, simplemente una pincelada. Y al que le interese puede buscar mucho más información, que realmente es muy interesante. Y también verlo no solo con
con esa mente abierta de un paracaídas, sino como le pasó a Edgar Mitchell. Edgar Mitchell, un famoso astronauta norteamericano del Apolo 14, el sexto hombre, según la NASA, en pisar la Luna, que fue el primer piloto que tenía un doctorado, ¿no? Un doctorado del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y él siempre estaba interesado en ver todo lo que tenía que ver con la expansión de la conciencia desde un punto de vista muy científico, y él tuvo una experiencia extrasensorial en ese viaje a la Luna que lo marcó para siempre, ¿no? Él tuvo un sentimiento de conexión como si fuera parte de todo, del todo. Un sentimiento de conexión como si todos los planetas y todas las personas de todos los tiempos estuvieran vinculados por una trama invisible. Cualquier cosa que él hiciera o pensara iba a influir en el resto del cosmos. Y cada ocurrencia del cosmos iba a tener un impacto similar en él. Y que el tiempo era realmente una construcción artificial. Él en ese momento dijo, todo lo que él había aprendido, todo lo que se le había enseñado respecto al universo y la separación de las personas y las cosas, una ciencia más newtoniana, él sintió en ese momento que estaba totalmente equivocado. Tanto así que cuando la NASA suspendió los vuelos después a la Luna por temas de presupuesto, supuestamente, él se dedicó a formar una fundación, un instituto donde se dedicaba a estudiar desde un punto de vista científico todo lo que estaba relacionado con la expansión de la conciencia y esa unidad en la que buscaba. Entonces, también comprendiendo ese ser que somos mucho más allá de este cuerpo físico. Acá no estamos hablando ni de víctimas, ni de victimarios, ni de culposos, ni de culpables, ¿no? Todos seres creadores, en un escenario que nos podemos distraer, en un escenario donde podemos entrar en una ilusión y sentir y creer y pensar que eso es lo real. Y cuando empezamos a romper ese hechizo de alguna manera, empezamos a salir de esa ilusión, nos puede agarrar un sentimiento capaz de rebeldía o un sentimiento de injusticia. ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué nos tienen así? ¿Por qué sucede esto? Pero comprendan esto, lo hablamos en programas anteriores, no hay rebeldía o sentimiento de injusticia que esté cerca del amor. O sea, que sea un sentimiento de alta frecuencia. Esto puede sonar a veces hasta complicado de entenderlo. Decís, no, pero si yo estoy peleando por lo bueno. No hay rebeldía o sentimiento de injusticia de alta frecuencia. Vamos a ver cómo romper ese hechizo igualmente. Así que vamos a ir comprendiendo. ¿Por qué hablo del hechizo? ¿No? Uno puede decir, ¿cómo pueden suceder cosas como estas? ¿Cómo pueden suceder cosas como estas en diferentes tiempos, en diferentes culturas, en diferentes escenarios, situaciones económicas, países, idiomas? ¿Qué cosas digo? Cosas como campos de concentración, donde las personas son tratadas de ciertas maneras. Y uno dice, bueno, no, eso pasaba nada más que en la Alemania nazi. No, campos de concentración hubo en todas partes. Sigue habiendo hoy en día en Guantánamo, y lo sigue teniendo el Estados Unidos, que no puede decir, no, pero es el país más libre. Sigue estando presente. ¿Cómo pudo haber gente que soportaba de apoyar toda la rebelión de Stalin en Rusia con toda la masacre que eso generó? ¿Cómo puede ser que había gente que apoyaba a la Alemania nazi? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo esto puede ser que nosotros como seres, cuando hay cosas, y capaz sin irnos tan a un extremo donde la vida del otro es maltratada, pero a momentos, a situaciones donde la lógica que estamos viendo justamente no tiene ninguna lógica, donde no machea, como dicen, el audio con el video, ¿no? O sea, lo que
están diciendo con lo que muestran no tiene sentido. Pero igual así mantenemos el relato. Mantenemos y lo apoyamos y decimos esto es lo correcto. Esto es lo que va. Pero mirá que no suma 1 más 1, pero va así. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede crearse de alguna manera ese hechizo? Para llamarlo de una manera coloquial, ¿no? Pero como esa ilusión donde podemos soportar situaciones que sabemos que no tienen ninguna lógica, sabemos que lo que está pasando no puede cerrar, pero igual hay muchísima gente que lo apoya, que lo sostiene y que lo mantiene. Para esto nos vamos a ir un poquitito a principios del siglo XIX. Gustave Le Bon, un destacado polímata francés, ¿no? Que tenía muchísimas áreas de estudio, Gustave Le Bon, que incluía la antropología, la psicología, la sociología, la medicina, la invención y la física. Él sobre todo fue conocido, murió a principios del siglo pasado. Tuvo una obra que fue la más popular, podemos decir, la más revolucionaria y que hoy en día para muchas personas que estudian la conciencia, el comportamiento humano, tanto en psicología, en sociología, que era las masas y el estudio de la mente popular. Cómo de alguna manera las personas, cuando se mueven en masa, pueden generar grandes procesos de encantamiento, de ir por algo que sea totalmente ilusorio, pero estar ahí, defenderlo y mantenerlo. Y de ahí, esto tomó relevancia, obviamente, estos últimos tiempos, por obvias razones. Creo que muchos lo pueden sentir, comprender y decir, ah, claro, hay muchas razones que uno dice, pero ¿cómo puede ser que la gente no se dé cuenta? Justamente por eso vamos a estar viendo un poquitito qué nos contaba Le Bon en todo esto, donde hay psicólogos que han estado trayendo todo esto a la mesa nuevamente, ¿no? Donde básicamente esta formación de masas, como se denomina, emergen en una sociedad si se dan estas características. Se tienen que dar un tipo de características especiales, que son 4. 4 características, que ahora vamos a ir viendo un poquitito más a fondo. Tiene que haber una falta de vínculo social. Una falta de vínculo social, ¿no? En ese ser, en esa persona. Una falta del sentido de existencia. ¿Qué es el sentido de existencia? ¿Para qué estoy acá? ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy aportando? ¿Qué estoy realizando? Cuando no lo tengo, eso se presenta, ¿no? Es otra de las características. Cuando hay ansiedad, pero no hay un foco claro de por qué viene esa ansiedad. No tengo una figura clara, una figura mental clara de por qué tengo esa ansiedad. No sé, tengo problemas en el trabajo, me están por echar, estoy ansioso, lo tengo claro, es por el trabajo, es porque me van a dar un aumento, quiero ver si logro alcanzar el máximo o no, o si me dan esa posición, estoy por firmar un contrato, tengo esa ansiedad con la pareja, con algo, lo tengo claramente identificado. Pero cuando tengo esa sensación, ese sentimiento de ansiedad, pero realmente no sé de dónde viene, y estoy ahí como ansioso, que no tiene un foco claro, ¿no? Como que fluye libremente, es como más lo caracterizaba Le Bon, fluye libremente, ahí está la tercera característica. La cuarta característica, cuando hay sentimiento de frustración y agresión sin un foco claro. Nuevamente, siento esa frustración y no tengo a quien decírsela, o sea, no tengo una figura mental a quien descargar esa frustración, ¿no? Es que mis padres hicieron todo esto, es que es culpa de ellos, es que no tengo, estoy frustrado, estoy con una agresión adentro
y realmente no tengo una explicación, no me pasó nada necesariamente malo para que eso vaya pasando, ¿no? Características que se encontraron tiempo después de que Leblond ya había escrito su libro, había presentado su teoría y se siguió profundizando mucho más con diferentes académicos a través del tiempo, pero se encontraron en la Rusia de los 30, cuando subió Stalin, se encontró en Alemania en el 35, cuando subió Hitler, y probablemente en estos tiempos, pero más que seguro, ¿no? Vayamos viendo cada una de estas características un poquitito para verlas un poco más en detalle. Falta de vínculo social, ¿no? Y uno puede decir, no, pará, viste, sí nos pudo haber pasado cuando empezó el 2020, que tuvimos un encierro, pero antes de eso, ¿vos pensabas que no había una falta de vínculo social? ¿Cuántas veces vieron esa escena? Una familia sentada en la mesa, cenando, almorzando, desayunando, y cada uno metido en su dispositivo electrónico, ya sea una tablet, ya sea un teléfono. ¿Cuántas veces lo vieron? En restaurantes, en la casa de ustedes, ¿cuántas veces pasa? A mí me pasa a veces que lo agarro y hasta mi mujer me dice, no, deja el teléfono, estamos compartiendo. Y eso genera, uno dice, no, pero tengo una relación acá, yo tengo un montón de amigos, tengo 5.000 amigos en Facebook, tengo 20.000 seguidores en Instagram. O sea, tengo vínculo con gente, me chateo, me hablan, me ponen me gusta, yo les pongo me gusta. Realmente no hay un vínculo social, hay una ilusión de vínculo social. Pero a veces no tengo con quién hablar las cosas más íntimas, no tengo con quién compartir grandes momentos, por más que tenga hasta una familia. El ritmo de vida de hoy muchas veces nos lleva a estar acompañados, pero totalmente solos. Esa falta de vínculo social está muy presente en la sociedad actual, donde la tecnología es una gran herramienta, nos permite comunicarnos como lo estamos haciendo ahora, todos nosotros, pero realmente, como todo, cuando no la utilizamos de la manera correcta o la sobreutilizamos, genera una desconexión de mi entorno, una desconexión casi total de la sociedad. Estoy enterado de todo, sé lo que pasa todo, pero no levanto la cara de esa pantalla. Así que eso es algo que está muy presente, esa falta del vínculo social, ¿no? No necesariamente es que tenga que estar rodeado de gente o que quiere decir que si me falta es porque vivo solo y estoy solo y trabajo solo. Pero, por otro lado, todo tiende a que cada vez eso sea más común, que cada vez ya directamente no tengan ni que ir a un local a comprar la ropa, a comprar nada, lo puedo hacer todo desde mi casa. Que ya no tenga ni que salir a trabajar, porque lo puedo hacer desde mi casa. Que capaz ya no tenga que salir ni siquiera a compartir con amigos, porque hasta también ya nos vemos las caras y eventualmente en un metaverso hasta voy a poder sentir, percibir y estar ahí. ¿Realmente voy a crear un vínculo social o va a ser una ilusión de todo eso? La falta de sentido de la vida, que es la segunda característica que se tiene que dar para crear esta formación de masas. La falta del sentido de la vida. Hoy vivimos en una sociedad donde en todas las encuestas de satisfacción que se realizan en diferentes países sobre las personas y sus tareas y sus trabajos, la gran mayoría dice que ni siquiera le encuentra sentido a su trabajo, que no está ni contento con lo que hace, que es como diciendo, y lo tengo porque es lo que me da, lo tengo porque es lo que tengo que hacer, pero es como hay un sinsentido, que esto tiene que ver también un poco acompañado de
En realidad estamos acá, en este planeta, por una cuestión de evolución de ciertos sucesos aleatorios que se fueron dando, casuales, que hicieron que una onda de luz golpeara con una partícula y se generara la vida. La falta de sentido de la vida a veces está muy presente. Y no importa, capaz alguien dice, bueno, pará, no solo el que está trabajando, no, claro. La ama de casa, la persona que está jubilada, que capaz dice, bueno, y ya está, ¿y ahora qué? Porque todo su sentido pasaba por trabajar. Entonces ahora dice, ¿y qué me queda? ¿Y qué me queda? Entonces también está muy presente en nuestra cultura occidental, está en la gran mayoría de las personas, que realmente dicen, esto lo hago por hacer, pero están siempre esperando a que venga algo mejor. Como que hay algo que tiene que venir. Estamos en una sociedad tan ocupados, tan acelerados, tan desconectados de nosotros mismos, de nuestro entorno, que hay una ansiedad muy fuerte. De por sí, la cantidad de productos químicos que se venden ansiolíticos incrementa año con año y sin ninguna solución para la persona. Vivimos súper ocupados, súper ansiosos, súper en el tránsito, en el trabajo, hasta en una era de la inmediatez, que queremos que las cosas sean inmediatas, queremos que sean así, y si no se da, me pongo más ansioso, me pongo más loco, me empiezo a angustiar. Esta tercera característica también está, pero totalmente presente, y lo ha estado desde hace mucho tiempo. Y está esa frustración y agresión sin foco claro, presente en la gran mayoría de las personas también. Hoy en día vemos que por un simple altercado en el semáforo puede haber situaciones gravísimas, porque la persona no sale cuando se puso la luz verde, le dicen algo, le tocan bocina, el otro se baja enojado, se terminan trompeando. La gente está como angustiada con esa agresión, con esa frustración, que está muy presente, enojado con la vida. Porque sí, porque las cosas no son como deberían ser, porque esto es así, y que no sé. Está muy presente. Estas 4 características estuvieron presentes en muchos tiempos, y en bastantes tiempos, y hasta a veces son como inducidas. Nadie es víctima de nadie. Es el ser que lleva su atención y deja irse por ese lado. Cuando esas 4 características se dan, falta de vínculo social, falta de sentido de existencia, ansiedad sin un foco claro, sin un foco mental claro, ansiedad que se mueva libremente, frustración y agresión sin un foco claro, cuando esas 4 características están presentes, es cuando empieza a funcionar esa construcción de masas. ¿Cómo se hace? Enviar un relato. El que sea. Enviar un relato a través de los medios de difusión masiva. El que sea. Televisión, periódico, radio, revistas, periódico digital, redes sociales, internet. Donde vos, a donde entres, vas a escuchar ese relato. Entonces, esa ansiedad que no tiene foco, ya tiene ese foco. Esa bronca y frustración ya encontró un foco.
Porque ese relato siempre viene con un enemigo enfrente. Siempre. La característica para que funcione esa construcción de masas es que tiene que haber un enemigo. Ideas políticas diferentes, ideas de la vida diferente, peligros de enfermedades, situaciones que hagan que toda esa energía que no está dirigida a ningún lado la pueda llevar sin lugar. Puede haber personas que tengan ansiedad y personas que están enojadas, pero tienen un foco claro. Yo estoy enojadísimo con mi jefe, estoy enojadísimo con mis empleados y estoy ansioso y estoy frustrado, pero lo tengo claro. Entonces, ese relato que se envía por todos lados no necesariamente va a tener ese mismo efecto en cada ser, ese encaje de frecuencias. Como decimos siempre, las frecuencias que emitimos, las frecuencias que recibimos. No necesariamente va a estar así, pero cuando ese relato, que hoy en día enviarlos por los medios masivos, es muy simple, porque realmente los contamos con los dedos de las manos. De alguna manera, quienes manejan todo eso. Entonces, es una manera de tener eso. Y se empieza a generar esa idea, ¿no? Donde lo primero que empieza a suceder con las personas que empiezan a sintonizar con todo eso, es que únicamente sintonizo y escucho y me resuena ese relato. Mi visión se estrecha como si mirara a través de un tubito. Y por más que digan, che, pero no encontraron ninguna arma de extinción masiva. En ningún lugar. ¿Por qué siguen las tropas allá? No, es que es necesario proteger y hay que estar ahí y hay que estar, pero escúchame, eso fue hace casi 20 años y no hay ningún arma. Ya agarraron a los que habían hecho. Hay que estar ahí, hay que estar ahí. Se estrecha la visión. Che, pero si esto no evita nada, si al fin y al cabo es antigénico, hay que usarlo, lo que nos salva, es lo que va. Se estrecha la visión. Y las personas que son, de alguna manera, que sintonizan con ese relato, sea el que sea, en ningún momento tienen un sentimiento egoísta. Al contrario, hay un sentimiento de comunidad, hay un sentimiento de pertenecer y hay un sentimiento hasta de solidaridad, pero con esa visión estrechada, Cuando las personas que no están dentro de esas características, que no sintonizan con esa información y quieren presentar su punto de vista, es totalmente no aceptado por el otro, porque no lo puede ni entender. Hay una frecuencia que directamente no va a sintonizar. Esto es como si fuera una forma pensamiento. Es una forma pensamiento. ¿Qué es la forma pensamiento? Cada ser que es un creador va creando. A donde está mi atención va mi energía. Yo puedo generar un gran distractor que haga que me mueva de alguna manera en esas 4 características, que genere una información que lleva mi atención ahí nuevamente, le pongo mi atención, va mi energía ahí, empiezo a crear como una forma viva. Una forma de pensamiento es eso, es una forma viva, es el resultado de un acto creativo. Que si todos le empezamos a poner la atención a lo mismo y teniendo los sentimientos a lo mismo, a que algo es un desastre, esto es violento, lo vamos cargando con el sentimiento, no importa lo que diga, no importa lo que haga, con el sentimiento,
se genera una forma pensamiento, que es una fuerza viva, que puede cambiar la conducta y el comportamiento de las personas. Eso es exactamente una forma pensamiento. Y es lo que se logra con todo esto, que siempre tiene que tener un enemigo enfrente. Siempre tiene que tener un enemigo enfrente, que no necesariamente es una persona, pero siempre tiene que tener identificado a dónde va mi ansiedad, a dónde va esa agresión y frustración. Y si uno se lo pone a ver, en todos los ámbitos, esta construcción de masa aplica. Desde el deporte, desde las cuestiones sociales, las que sean. Empiecen a ver las últimas cuestiones sociales que se hayan discutido en el país donde están, en el Congreso, las que generan mayor separación en la sociedad. Si no encaja dentro de esto, de personas que defienden a capa y espada todo lo que están, por más que los argumentos no correspondan, y uno no entiende la mirada del otro, y el otro no entiende la del otro, generando una total división en temas políticos, más que claro, siempre con un enemigo enfrente. En temas de nivel global, son procesos muy interesantes, muy interesantes. Y nuevamente, alguien podría decir, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se da esto? Comprendiendo lo que les decía al principio, lo vuelvo a repetir porque creo que es importante para no caer en el resentimiento, para no caer en el sentimiento de venganza, de injusticia, sino que comprender. ¿Por qué pasa esto? Si imaginemos que hay dos clases de seres moviéndose en esta experiencia de vida. Un lado, uno de esos seres, va a tener una vida previsible, que va a estar dominada básicamente por la preocupación. Tiene un trabajo estable, tiene una vida estable porque no le gusta tomar riesgos, está en su zona de confort casi todo el tiempo. Cualquier cosa que le mueve un poquitito ya la preocupa, la angustia. O sea, está dominada por esa preocupación y por el miedo, que es lo que no nos permite avanzar, no nos permite ir más allá. Vive en esa comprensión que tiene del mundo, pero que es un mundo que hasta cierto punto asusta a esa persona, ¿no? Y una persona que, por otro lado, no se reconoce como un creador, siente que es una persona común y corriente. No dice, no, ¿qué querés yo acá? Y viste, y sí, hasta que los grandes y poderosos no hagan algo. Imagínate acá, yo tan chiquitito, ¿qué voy a poder hacer? Que siente que la vida le pasa a él, no que pasa por él. Tenemos, por un lado, a ese ser. Por el otro lado, tenemos a un ser que sabe que es una conciencia infinita, que es un ser energía mucho más allá del cuerpo físico, que está experimentando este mundo como parte de su eterno viaje de evolución, de conciencia, de expansión, de ascensión. ¿Quiénes piensan que pueden ser más fácilmente manipulables, manejables, que su atención pueda ser más fácil llevarla hacia otros lugares? La figura que está en esa vida previsible, dominada por la preocupación y el miedo, o el ser que sabe que es una conciencia infinita, parte del vasto universo y más. Obviamente,
que la primera, que va a ser mucho más fácil que ese ser pueda perder su conexión, su vínculo a ese ser original que es. No hay víctimas, no hay victimarios. Es el proceso que tiene que pasar el ser. Por eso, tengo que comprender que si me siento que estoy más del lado de la otra figura, ese ser que se reconoce como una conciencia infinita, tendría que comprender eso sin juzgarlo, sin criticarlo, sin tampoco menospreciarlo, como nos pasa muchas veces. De decir, bueno, ¿qué querés? Está tan dormido que mirá lo que le pasa. No es inocente todas esas cosas que suceden. No pasan inocentemente. Pero no somos víctimas de eso. El ser puede cambiar su atención. No necesariamente ese proceso va a suceder a nivel intelectual, en el sentido de que si me siento con mi amigo y le digo, no, pero pará, vos tenés que entender que sos mucho más que el cuerpo físico, tenés que conectarte, tenés que cambiar tu atención, si de ahí... Lo más probable es que como tiene esa visión más cerrada, más angosta, por cumplir con esas características, es que no lo entienda y hasta genere mayor separación y mayor desconexión, que eventualmente puede ser el escenario para que esa persona de ahí empiece a recobrar su conexión, que lo lleve hasta tal punto que se presente tal situación que digan al momento ya no quiero estar más así, no quiero vivir ya en el miedo, en la preocupación, en la angustia, quiero empezar a controlar mi destino, quiero empezar a hacer que la vida pase por mí y que no me pase a mí. Es ahí cuando hablamos de romper el hechizo, justamente. ¿Cómo se rompe el hechizo? Conectándonos, recuperando ese vínculo, reconociéndome como ese ser creador, como ese ser energía que soy, conectándome a esa potencia. A través de la meditación, a través de la oración, a través de la conexión por la glándula pineal, a través de la manera, la forma en que cada uno lo sienta, lo vea, lo pueda realizar. Pero ahí es como me escapo de la ilusión, del hechizo que sucede acá, que a veces nos agarra mucho miedo por todas las cosas externas que van sucediendo, sin darnos cuenta que esas formas, pensamientos se van creando, esa formación de masas, como decía Le Bon, donde vas a ver que tenés gran parte de tu entorno que está diciendo, apoyando y hasta desde tu punto de vista diciendo, pero ni siquiera escuchando razones, porque sumás los números y no te da. Tiempo después, cuando ya esa forma de pensamiento se termina destruyendo, esa formación de masas se rompe, se mira para atrás y uno puede decir, ah, claro, qué locos todas las personas que acompañaban al movimiento de Stalin o que acompañaron a Hitler en su momento. O capaz dentro de varios años miraremos para atrás y también diremos algo parecido de los últimos eventos. Pero en ese momento está actuando fuerte. Y eso se realiza a través de un ritual, ¿no? Que el ritual es el correcto uso en el orden de las energías. Por eso hablamos de este hechizo, ¿no? Donde se va generando de alguna manera, puedo empezar a mover las piezas para que se genere esa separación
social para que, de alguna manera, esa falta de sentido de existencia, cuando te estoy diciendo, no, pará, no. ¿Qué divinidad me estás hablando? No está comprobado eso. Eso es una ilusión tuya, que te creás para poder vivir acá. Estamos acá, llegamos por casualidad y nos vamos a ir. Y cuando nos vamos, ya está, se acabó todo. Y estás en trabajos y en situaciones que te lleva a la sociedad en la que vos sos parte y la creás, donde vas a un trabajo que no le encontrás ni sentido a lo que estás haciendo, ni capaz ni lo que te gusta, ni lo que estudiaste, si es que pudiste estudiar, y empezás a generar una ansiedad que no tenés idea por qué, porque te empezás a desconectar cada vez más de esa potencia del origen. Y agarra esa frustración y esa agresión. La frustración, la agresión, la ansiedad, ¿qué son? Sentimientos de baja frecuencia. Sentimientos que están más cerca del miedo que del amor. Totalmente más cerca del miedo que del amor. Son sentimientos de baja frecuencia. Sentimientos que me vuelven más materia y menos energía. Cuando me vuelvo más materia, me vuelvo más la persona física, el personaje, la personalidad, y me quedo cada vez más con esas limitantes que este cuerpo físico tiene. Y empiezo a crear desde ahí. Por eso, para empezar a romper todo ese que es como si miráramos, nuevamente, como la figura que mirábamos a través de un tubito. Cuando miro a través de ese tubito, veo eso. Y si saco ese tubo, veo todo lo inmenso que tengo al lado y decía, ¿cómo no lo veía antes a esto? ¿Cómo puede ser que no podía ver todo esto? ¿Se acuerdan muchos de ustedes probablemente cuando empezaron su proceso de expansión de conciencia? Cosas que hoy comprenden, que las sienten y hasta situaciones tan lógicas que hoy las ven y dicen, claro, ¿cómo puede ser que mi yo de hace 10, 15, 20 o más años, no veía eso? No se daba ni cuenta de eso, no se hacía ni cuestionamientos sobre ciertas situaciones. Las veía totalmente normales. Y hoy en día las miramos y decimos, pero si está más claro que nada. Simplemente por esa visión se empezó a ampliar. Nuestra frecuencia vibratoria empezó a cambiar. Ese hechizo se empezó a romper. En ciertas situaciones. Quizás todavía lo tenga en otras. Quizás todavía lo tenga en muchas situaciones. Que digo, en estas pude sobrelevarme sobre esas situaciones y comprender perfectamente, pero en todas estas otras, no. Cuando empezamos a romper ese hechizo, empezamos a conectarnos, a estar en esa frecuencia, acuérdense lo que decía Mitchell, que cada acto insignificante que un ser hacía impactaba en todo el universo, ¿no? Y esto lo profundizamos mucho más en los talleres de activación y demás, donde no solo Mitchell, sino que desde gente de Latinoamérica, desde rusos, desde europeos, de gente de la ciencia que ha hablado de esto, gente de pueblos originarios, de pueblos ancestrales, de Asia, siempre han hablado de todo esto, de esta interconexión entre los seres. De que si quieres cambiar al mundo, cambia vos. No esperes que el mundo cambie ni que tu vecino cambie. Porque cambiando uno, empieza a generar un cambio en toda esa gran matriz. Y es así como se empieza a generar ese proceso de romper ese hechizo. Como les decía, esta información volvió a tomar mucho color, mucha fuerza en estos últimos 2 años, por razones lógicas, ¿no? Porque uno lo puede correlacionar instantáneamente con un tema específico.
Y obviamente también fue muy criticado en los medios de comunicación masiva, ¿no? Donde decían, no, en realidad esas teorías de Le Bon están descartadas de hace muchos años, no aplican por esto, por lo otro y por lo otro. Nuevamente, acá únicamente es presentar algo que nos haga comprender un poco si nos resuena o no nos resuena todo esto, y si nos resuena, capaz decir, bueno, entonces a conectarme, a elevar más esa frecuencia, a empezar a ser más de ese ser que tengo que ser. No pelearme necesariamente con la otra persona, porque puedo comprender que esa persona tiene en este momento esa visión más estrecha, que no va a entender, que no lo hace por egoísmo, que realmente está encajando en frecuencia, porque están en frecuencias más bajas, de la ansiedad, del miedo, de la frustración, que hace que encaje con todo ese relato que está en esa frecuencia para generar más de eso, y está sintonizando. Y que eventualmente va a salir cuando cambie su frecuencia. Tan simple como eso. Que puede ser un día que se levante y ya está. Y dice, pero pará, no, ya no siento más esto. Como les debe pasar a ustedes con un montón de cosas. Que simplemente ya no encaja la frecuencia. Ya hay algo que cambió. Porque esa conexión está en todos nosotros. Y es tan solo recuperar ese potencial. Y empezar a estar más conectados. Al estar más conectados estoy irradiando también toda esa frecuencia. Empiezo a generar esos cambios en mi entorno, en la red, en el planeta. Sin que la rebeldía, sin que el sentimiento de injusticia, el sentimiento de venganza, esté presente. Porque si no, genero más de lo mismo. Se rompe pero se crea otro. Como que no se genera una evolución realmente. La verdadera evolución es cuando me puedo sobrelevar sobre esas situaciones y no combatirlas. Es una línea muy fina y que cada uno sabe cómo la puede manejar. Porque hay situaciones que nos mueven más que otras. Pero en todas la respuesta es la misma. En todo hechizo, entre comillas, nuevamente, que usamos esta palabra solo para ponerla de una manera más colorida, es lo mismo. No deja de ser parte de la ilusión en la que estamos en este campo. Es que bueno, pero así retrasan nuestro avance. ¿Tu avance lo están retrasando? No, bueno, yo estoy despierto. Y bueno, entonces, ¿por qué no te conectás más e irradiás más? Para que esos que todavía están dormidos, entre comillas, empiecen a despertar. En vez de estar generando más sentimientos de baja frecuencia. En vez de estar enganchando en otra forma de pensamiento. En otra creación de masa. Donde me voy a ir con otro relato. Me voy a ir con el relato de que todos esos son los malos. Y hay que darles. Y hay que castigarlos. Es lo mismo. Nada más que este sí sintoniza con mi frecuencia y el otro necesariamente no. O sea, digo, no a todo lo que tenga que ver con el tema que está pasando hace 2 años, pero sí a todo lo que tenga que ver con usar un color de pañuelo específico. ¿No? Si es verde o es azul. Al fin y al cabo, la idea
de ese proceso es al ser que está conectado, que está en unidad, polarizarlo. Que tome una posición, que se polarice. Siempre que tomo una posición, que me polarizo y la trato de defender, sea lo que sea, porque el de acá es mi enemigo, me estoy desconectando. Estoy cayendo nuevamente al hechizo. No lo estoy rompiendo, lo rompo cuando me conecto. Cuando estoy en la polaridad, estoy desconectado. Y eso es lo que tenemos que revisar siempre, en cada situación. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy acá o estoy acá? ¿Cómo estoy mirando eso? ¿Desde acá, desde la polaridad, tomando posición acá y diciendo, mirá, todos estos tontos que están acá enfrente? ¿O desde la conexión y diciendo, qué complicado este escenario, quizás me tengo que conectar más, tengo que elevarme, tengo que cambiar, me mueve el campo emocional todavía demasiado, pero comprender que ese proceso se aplica en todos lados. Más allá de que alguien o algo quiera desconectarme, nadie ni nada me desconecta si yo no quiero que así sea. Porque somos creadores. Entonces, si todavía me desconectan cosas, que obviamente a todos los desconectan cosas, por eso estamos en este campo de frecuencias, en esta experiencia de vida, es simplemente que hay que reforzar más la disciplina, el trabajo en esa área. Nada más. Ni bueno ni malo. Pero sin echarle culpas. Pero comprendiendo también de la importancia de no juzgar al otro, de no tener sentimientos de baja frecuencia hacia el otro. Ni al que cae en el relato que yo digo, ¿cómo pueden caer en ese relato? Pobres infelices. Ni al que piensa diferente en el relato que yo estoy comprando. Ahí es donde empieza la construcción de un mundo mejor. A veces hablamos mucho, este canal se llama Quinta Dimensión, ¿no? Y hablamos mucho de, no, vamos a pasar a la quinta dimensión, claro, no, en la quinta dimensión vamos a ser todos amigos, todos abrazados, ya no va a haber ni que trabajar y vamos a estar todos lindos. Y a veces pensamos que va a venir un rayo iluminador. Y ¡ping! Ya estoy en la quinta dimensión. Ya está. Ya no tengo que hacer nada. Parte del proceso que podemos entender o no de esa elevación de frecuencia a nivel planetario, de esa ascensión planetaria, es el trabajo que yo tengo que hacer en mí. Es justamente recuperar esa conexión, romper esos hechizos, comprender que el trabajo es mío, no es del otro, y aunque suene como egoísta, al contrario, yo tengo que trabajar en mí, el otro tiene que trabajar en él. ¿De qué mejor manera lo ayudo? Cuando me conecto e irradio. Cuando estoy en mayor frecuencia, en esa interconexión, es un foquito que se va encendiendo cada vez más fuerte. Cuando yo me enciendo más fuerte, enciendo toda la red un poquitito más fuerte. Y con que seamos así, cada vez más foquitos, mejor. Pero yo me encargo de encenderme yo. Y de ahí iniciar ese proceso, ¿no? Así es como rompemos el hechizo, para decirlo de esta manera. Ya estamos llegando casi al final. Juan Pablo está yendo para Villa María, donde va a tener actividades. Si estás por Córdoba, aprovechá, escribinos ahí por las redes. Acá en Salta, este fin de semana, vamos a estar con un retiro también por la zona de San Lorenzo, y después hay actividades en la ciudad de Buenos Aires y en
Junio va a estar también Juan Pablo por Córdoba nuevamente con un taller de profundización ahí en la cumbre, así que busquen en nuestras redes toda la información si les interesa. Compartan nuevamente la info del canal también. Es bueno que esta información se vaya expandiendo cada vez más, ¿no? Una gran manera de romper los hechizos también es que información de alta frecuencia vaya llegando cada vez más a más seres, sin forzarlos, obviamente, pero siempre genera el proceso. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos la semana que viene a la misma hora. Hasta luego. Si estás disfrutando de este podcast, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde podés dejar también comentarios, sugerencias. Recordá que estamos todos los jueves en vivo, donde podemos interactuar en el momento. También nos encontrás en Apple Podcast y Spotify, donde podés calificarnos hasta con 5 estrellas. En Apple Podcast, además, podés dejar una reseña por escrito. Es la mejor manera de apoyarnos sin que implique un costo monetario de tu parte.